Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El debate alrededor de la etapa de conteo de votos del proceso electoral en Honduras continuó luego que la misión de observación electoral MOE de la Organización de Estados Americanos, OEA, emitió un comunicado donde no descarta llamar a un nuevo proceso electoral. El empresariado nacional, por su parte, pide acatar las recomendaciones de la observación internacional en esta etapa difícil que se generó después del 26 de noviembre. El presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Luis Larache, pidió a los actores políticos acatar las recomendaciones de los observadores internacionales. El empresariado considera que el interés nacional y del pueblo hondureño en general deben estar por encima de los particulares, por lo que reitera el llamado a los actores políticos de acatar las recomendaciones de los observadores internacionales, declaró el líder gremial. Por su parte, el secretario del Tribunal Supremo Electoral, Alejandro Martínez, afirmó que han recibido 14 impugnaciones de candidatos a cargos de elección popular. Del lado del Partido Liberal, su candidato presidencial Luis Zelaya afirmó que con 82% de actas escrutadas que poseen, gana Salvador Nasralla. Pero no achaquen al Partido Liberal ni a mí con una credibilidad que hoy me quieren dar porque no es nuestro rol decir quién ganó. Es del TSE y atenerse a las consecuencias si han cometido delitos electorales, subrayó Zelaya. Estamos hartos de este juego político, de uno creando caos y de otro diciendo que él es el salvador del miedo cuando los dos juntos son los que crean estos problemas en el país, declaró en rueda de prensa el académico y político. El presidente del Comité Central del Partido Nacional, Reinaldo Sánchez, reiteró que su intención no tiene nada que esconder, por lo que no hay ningún temor en relación a lo que los observadores señalan y que si la oposición tiene pruebas, que las presente. El presidenciable del Partido Nacional, Juan Orlando Hernández, también reveló que la alianza de oposición se niega a firmar un nuevo acuerdo con la OEA para una salida a la crisis política y demandó al TSE agilizar procedimientos para la declaratoria final. ¿Por qué los demás partidos no entregan sus actas, copias en digital a la Unión Europea y a la Organización de Estados Americanos, como sí lo hizo el Partido Nacional?, preguntó Hernández. La alianza no quiere que concluya el proceso electoral y eso no se vale, afirmó. El candidato presidencial de la alianza opositora, Salvador Nasralla, aseguró que conversó con personeros de la OEA a quienes le solicitó la revisión de las 18.103 actas, comparándolas con los cuadernillos, calígrafo y urnas llenas de votos para determinar el vencedor de las elecciones. La acción, según Nasralla, es porque hay muchas actas con la firma de la misma persona en diferentes municipios del departamento del Empira. El presidente del TSE, David Matamoros Batson, dijo por su parte que trabajarán sobre el informe de la OEA como punto de partida para cotejar actas de escrutinios especiales y las 5.000 que pidió la alianza de oposición. Si en esas denuncias demuestran hechos reales, entonces hay que renovar el tema de votación. Pero si no tenemos el cotejamiento, no entiendo cómo lo van a denunciar, aseveró. ¿Cómo lo van a denunciar?, aseveró. Si alguien quiere probar algo, trae sus documentos. Ellos lo que están planteando, así como lo interpreto, es que si no logramos salir bien de estas pruebas, habría que ver qué posición va a tomar la OEA. Con el 100% de las actas ingresadas al sistema de divulgación electoral, Hernández suma 1.412.055 votos y Nasralla 1.359.578 marcas para una diferencia de 52.477 sufragios. Para el Foro La Entrevista les informó Samantha Velázquez. Este segmento es presentado gracias a Empresa Energía Honduras. Trabajamos para vos. Buenos días, bienvenidos a la entrevista de Canal 11. Hoy estamos ya en el séptimo día del último mes del año. Ya se acerca la Nochebuena y el fin de año. Recuerden, si va a salir, nos puede sintonizar en Radio Visión Honduras 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 93.5 en la zona central del país, 105.5 en el litoral atlántico y la 90.3 en el sur del país, en Choluteca. Estamos con el doctor Eugenio Sosa, analista sociólogo. Bienvenido, doctor. Bueno, gusto, Raúl. Vamos a platicar con él
de lo que está ocurriendo en el país. Hoy hay unas tomas, ojalá que sea poco esa toma ahí en la entrada de Valle de Ángeles. Hay muchas personas que nos están, tenés la toma ahí, se nos están reportando que no han podido entrar a Tegucigalpa, Santa Lucía, Valle de Ángeles, El Chimbo, toda esa zona de ahí. La gente no puede entrar, aquí están las tomas. Y me decían que son pocas personas o muchachos los que están quemando las llantas. Ojalá que pacíficamente desalojen para que la gente pueda venir a sus trabajos y puedan hacer sus actividades normales aquí en la capital. Eso esperamos. Ayer, de la Organización de los Estados Americanos ha planteado al Tribunal Supremo Electoral sus recomendaciones. Si me van buscando la declaración de David Matamoros, de Salvador Nasralla, David Matamoros, Salvador Nasralla, al igual que el presidente Hernández, para ir platicando con el doctor Sosa de lo que está pasando. ¿En qué etapa estamos ya del proceso electoral, post-proceso electoral? Bueno, yo creo que estamos en una etapa donde aparentemente está la calma vino un poco después de todas las protestas más intensas y el alzamiento y luego de los saqueos por un lado, pero estamos en el momento crucial porque a pesar de los datos del tribunal, todavía los organismos internacionales y una buena parte de la ciudadanía está a la expectativa, y en muchos medios, incluso nacionales e internacionales, todavía está la pregunta, ¿quién es el próximo presidente de Honduras? Entonces esto le incorpora un elemento de incertidumbre y le incorpora un momento crucial que depende cómo se maneje, puede ser el tránsito hacia acuerdos y momentos de gobernabilidad democrática, o puede ser el detonante de una intensificación de la crisis que hemos tenido. Yo creo que ese es el momento. Todo el mundo está a la expectativa de los diferentes discursos, cuál es el que realmente se va a ir imponiendo, pero sobre todo está a la expectativa de la decisión final y de los tiempos estipulados para que el tribunal se tenga que pronunciar. Sí, el presidente Hernández hablaba que él firmó 2 acuerdos con la Organización de los Estados Americanos y que el presidenciable Salvador Nasralla ninguno. Si me conseguís lo que dijo el presidente ayer, Fabricio, ¿qué piensa de eso? Yo creo que la OEA ha hecho un buen trabajo, me parece que ha hecho un trabajo muy interesante, muy fuerte, bastante crítico y realista. Yo creo que donde digamos que ha sido trascendido por el conflicto, es que anda firmando acuerdos por separado. O sea, primero firmó con Nasralla, también después Nasralla desconoció, porque dijo que no estaba, el tribunal estaba actuando de una manera que no estaba de acuerdo. Pero yo creo que mientras no haya un acuerdo, el acuerdo tiene que ser entre las partes en conflicto, con mediadores internacionales, sobre todo, porque son los que tienen en este momento mayor credibilidad, pero mientras la OEA firme acuerdos por separado, como lo ha estado haciendo, pienso que son acuerdos totalmente débiles, acuerdos que fácilmente se pueden caer, que no es lo mismo que las partes que realmente están en la disputa profunda se sienten y que estos organismos les hagan ver que es fundamental un acuerdo para poder tener. Porque aquí hay un tema de fondo, Raúl, y es que ¿por qué le llamamos crisis? ¿Y por qué tiene carácter de crisis? Tiene carácter de crisis porque ha trascendido todos los procedimientos y la institucionalidad que opera con normalidad. Por lo tanto, la salida tiene que ir más allá de esa formalidad que ya está establecida, sin desconocerla, pero más allá en el sentido de un acuerdo. Yo me he atrevido a decir que un acuerdo sostenido a largo plazo pasa incluso y trasciende a los mismos partidos políticos y debería incorporar a actores fundamentales de la sociedad hondureña. Prácticamente creo que estamos necesitando un pacto de sociedad, más que un mero acuerdo de 2 políticos, por la situación en que se ha llegado, y no pensando en que nada más se salga de esto que se le puede llamar pequeño impasse, que es muy grande, no, realmente, sino pensando a futuro, porque una cosa es salir nada más de la declaratoria, que quede una aparente calma, pero que queda incorporado todo un malestar, toda una inconformidad,
que tarde o temprano va a estar reflejándose o estallando de otra forma o de otra manera. Los saqueos. A los hondureños no nos gusta, pero nos hace ver muy mal internacionalmente. ¿Qué piensa de eso? ¿Por qué ha ocurrido eso? Los saqueos, mire, los saqueos casi en América Latina y probablemente en otros países del mundo, pero le voy a decir, en América Latina, cuando hay crisis política, casi siempre se presentan, porque quedan muchos flancos abiertos, las fuerzas se concentran, tanto las del orden donde están las protestas, y casi siempre se presentan de personas que se aprovechan. El caso más emblemático en América Latina de los saqueos fue en el 2001 en el Corralito en Argentina. Y eso ya ha estado estudiado por los sociólogos. ¿Y qué pasó en ese caso? Que bueno, una cosa eran las protestas, las tomas de calle, los piquetes formalmente de algunas organizaciones, y luego muchos, cómo aprovecharon otros actores. En Argentina está demostrado en complicidad con la policía, incluso muchas veces, que se volvieron permisivos y permitieron que estos saqueos se dieran. Bueno, esa es parte de cómo convergen en la crisis. Obviamente no son aplaudibles, no se está de acuerdo con ellos, pero se dan por esa situación, ¿no? En sociedades donde, como la hondureña, como ninguna otra, los niveles de desempleo, exclusión son bárbaros, entonces hay gente que aprovecha, como quien dice, esta crisis política. Entonces pasan a ser parte, pero en mi opinión no son parte esencial de lo que son las protestas como tales. Hay que saber diferenciar los saqueos de las protestas como esta que estamos viendo, donde está una quema de llanta en una calle que realmente tiene que ver con una protesta concreta. Mire, se metieron a la Puma ahí, camino a la universidad, aquí en el Boulevard Suyapa, se metieron en la madrugada y eran varios muchachos, bueno, muchachos antisociales que se metieron ahí porque esas cosas no las podemos avalar desde ningún punto porque hay que respetar hay que respetar la empresa privada, la inversión que la gente hace. Yo escuchaba llorar a las muchachas en la mañana porque creían que iban a perder su trabajo, que no iban a tener su salario ahora en diciembre. Ahí cuando, salen los muchachos con las cosas. Y fíjate que esa muchacha, esta es la que está caminando a la universidad, ¿verdad? Sí. Esta misma gasolinera y probablemente esas muchachas o algunas compañeras de ella, cuando la protesta del domingo, que fue altamente pacífica, estuvieron allí atendiendo a la gente, vendiéndole refrescos y una serie de cosas. O sea que realmente eso está ahí. Entonces sí son elementos que se presentan en un contexto de crisis, porque el problema es que las crisis no solo desencadenan a los actores directamente en controversia o en disputa, sino que desencadenan otro tipo de acciones, y por eso las crisis tienen su sentido de ser a veces impredecibles y tienen su contingencia, ¿no? Realmente, y eso es lo que sucede, por eso las crisis son complicadas. Sí, se ha suspendido el toque de queda en 10 departamentos del país. ¿Qué comentario le merece? Anoche nos lo anunciaba en el noticiero estelar el ministro Julián Pacheco Tinoco. Se suspendió en 10 departamentos del país el toque de queda y me dijo que de acuerdo al comportamiento de la población, pues podría quedar definitivamente ya que se quite el toque de queda en el resto de las ciudades. Falta Francisco Morazán, Cortés, Atlántida y 8 más. Bueno, yo creo que es un buen signo por dos razones, ¿no? En esos departamentos han existido movilizaciones pacíficas, no ha existido enfrentamiento, y también hay otro elemento importante, es que ahí no es donde ha sido el centro de saqueo. Los saqueos se producen sobre todo en las principales ciudades urbanas, en este caso sobre todo en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Por otro lado, es importante este elemento porque también ha sido llamado como una cosa totalmente exagerada por la OEA, es decir, en términos directos, para las protestas el toque de queda realmente está sobredimensionado. Otra cosa son los saqueos. Entonces, yo creo que es un buen punto. La pregunta ¿El toque de queda fue por los saqueos? Yo creo que el toque de queda, la principal justificación que tenía que ver con los saqueos, pero obviamente también se lanzó como una medida preventiva porque realmente eran los momentos de mayor indignación de la ciudadanía. Porque hay que decir algo también, ¿no? Las protestas llegó a un nivel de indignación que hubo acciones de mucha enardecimiento que no eran saqueos, pero que sí tenían esas características, como por ejemplo el tema de los peajes, ¿verdad? E incluso con algunas municipalidades. Yo creo que
esas efectivamente eran protestas con un alto nivel de indignación ciudadana. Y obviamente ese toque de queda está relacionado, pero la OEA, que está aquí adentro y que ha visto cómo se han dado las cosas, ha planteado que eso también fue una sobredimensión, el toque de queda, y una exageración. Y sobre todo a los empresarios, y sobre todo a los pequeños empresarios, les ha afectado bastante una situación de ese tipo. La pregunta es, volvemos al tema central, cuando se dé la salida de la declaratoria final, cómo se va a manejar esa situación en el país, porque yo creo que esto no está finiquitado, ni está ya como quien dice en una calma real. Lo que hay es una incertidumbre, una latencia, una expectativa, una situación que está ahí y que fácilmente se puede manejar con capacidad política, se puede manejar con diálogo, con altura democrática, o fácilmente se puede manejar también de una manera irresponsable, generando cualquier situación nueva de las que ya se han presentado, con mayor intensidad incluso. Sí, esto dijo el presidente Hernández ayer, para que mi invitado lo analice y ustedes puedan presenciar lo que le ha dicho el presidente y qué consideraciones tiene el doctor Sosa. El candidato presidencial nacionalista Juan Orlando Hernández reveló que la alianza de la oposición se niega a firmar un segundo acuerdo suscrito con la Organización de Estados Americanos para buscar una salida a la crisis electoral. Que seamos serios. Lo que se acuerda se cumple. Y ellos me dijeron, tanto es así, presidente, que la OEA se convierte en garante de este compromiso. Y por eso lo firma el secretario de Gabinete, Gonzalo Conque, y lo firmó. En varias ocasiones no quisieron firmar. Yo quiero que el pueblo hondureño juzgue qué es lo que está pasando aquí. Lo que ya a nosotros no nos parece y hemos llegado al límite es de seguir permitiendo que se secuestre el proceso electoral para que no se dé la última etapa que la ley hondureña indica. ¿Cuál es la última etapa? Las impugnaciones. En este acuerdo se incluye la revisión de 1.006 actas que fueron escrutadas públicamente ante los medios de comunicación, observadores nacionales e internacionales. Además, el escrutinio de 5.174 actas que presentan inconsistencias y la revisión de la carga electoral de los departamentos de La Paz, Intibucá y Lempira, entre otros puntos. También se pidió un listado de 1.316 centros de votación, particularmente Atlántida, Colón, Cortés, Francisco Morazán y Lloro, donde se generó un amedrentamiento de parte de grupos criminales a miembros de mesa, para que podamos identificar quiénes eran los miembros de mesa. Porque ahí hay algo profundo que revisar. Candidatos deberíamos de reconocer la necesidad y en consecuencia actuar para judicializar, llevar ante la justicia a todos aquellos instigadores y ejecutores de los delitos de violencia contra el pueblo hondureño. Para 11 Noticias, Kelly Olivera. Doctor Eugenio Sosa, corríjame, ahí capto que el presidente Hernández está diciendo que él firmó 2 veces con la OEA. El primero, que Salvador Narrala lo firmó, horas después el ingeniero dijo que ya no era válida esa firma y firmó un segundo documento el presidente con uno de los altos personeros de la Organización de los Estados Americanos. Sí, a este ya no firmó Salvador Narrala, pero sí el presidente Hernández, que ratifica que firmó 2 veces con la Organización de los Estados Americanos. ¿Qué piensa de lo que ha dicho? Sí, bueno, yo creo que efectivamente, como le decía en la entrada, han firmado, y más allá de las críticas que ha tenido Salvador Narrala, sobre todo en el primer acuerdo por no firmarlo, el gran problema que tenemos... No, por firmarlo. Por firmarlo, y luego de estar en desacuerdo y retirarse al acobijamiento en el mismo, el gran problema que tenemos es que lo que le planteaba a nivel central. Yo creo que la OEA debía hacer un esfuerzo más a fondo, o podría hacer un esfuerzo más a fondo,
que es realmente buscar acuerdos conjuntos donde realmente se vean las caras y se puedan discutir realmente el tema. O sea, yo creo que el nivel de problemática, de crisis de la sociedad hondureña y las consecuencias a futuro son de tal dimensión que requiere un esfuerzo de este tipo como le estoy planteando. El problema en esta situación, que algo que nadie menciona casi, es que más allá de la discusión de las reglas, el gran tema es que usted tiene acá un Tribunal Supremo Electoral que en este proceso colapsó. Este tribunal venía acumulando problemas desde 2009, manejó esas elecciones en buena medida, casi con las mismas personas, 2013 y ahora 2017, y venía acumulando y se le venían haciendo una serie de señalamientos y totalmente colapsó. Pero además de ese colapso, algo que muy poco se menciona es que no es lo mismo la condición desde la cual habla el presidente Hernández, que es candidato y a la vez presidente, y además con el control del tribunal, de una rala y la alianza de oposición que realmente tiene en relación al tribunal y en relación a su condición del control del Estado, una relación de desigualdad y de inequidad. Porque uno se pregunta, ¿no?, cuáles son las posibles salidas. Una de las salidas es que se imponga el tribunal y el presidente, no el candidato, sino el presidente, que a la vez va a asumir, diga, bueno, vamos a tomar todas las medidas para que no se produzcan desórdenes y vamos a controlar el país. Y tiene probablemente los medios, tiene las condiciones para hacerlo, tiene el manejo del Estado, tiene los instrumentos que el Estado tiene para eso y lo puede hacer. Ahora, eso probablemente o complica las cosas o hace una salida donde deja realmente la crisis en su mero núcleo central, allí aparentemente controlada, pero realmente más viva que nunca, que realmente le puede aparecer en cualquier momento en su gobierno. Esa es una de las cuestiones. La salida ideal, me parece, es que realmente en cualquier discusión de reconocimiento de resultados o cualquier medida de cuántas actas se cuentan o no se cuentan, tiene que ver con un acuerdo realmente totalmente pactado, no solo con acuerdos con la OEA. Yo creo que es lo que nos está haciendo falta, porque en este sentido es que yo digo que estamos en una necesidad y una salida más allá de los procedimientos normales que ya ha establecido, porque Matamoros Baxson dice, yo creo que usted ya lo va a poner, dice, bueno, sigamos el procedimiento, están las impugnaciones y está el calendario electoral. Sí, pero en un momento de crisis eso está trascendido y ahí es donde la OEA llama a la flexibilidad para poder llegar a acuerdos que aparentemente no están totalmente establecidos en los procedimientos, pero que sí son válidos en un contexto democrático cuando hay una crisis como la que tenemos nosotros en este momento. Sí, ayer los nacionalistas, encabezados por Jesús Mejía, se presentaron con todas las urnas y las actas al tribunal para que las revisaran. No así la alianza, que ya más adelante vamos a poner lo que ha dicho Salvador Narrala. Voy entonces a ponerme aquí tengo los puntos planteados por la Organización de los Estados Americanos. Bien, pongámoslo del Partido Nacional entonces primero, para que vea el doctor Sosa. Llegado Jesús Mejía, llegó con las actas del Partido Nacional diciendo que estaban ahí en el tribunal para que le revisaran toda su documentación. Ponelo por favor, Fabricio. Respetamos al pueblo de Honduras. El día de hoy nos apersonamos ante el Tribunal Supremo Electoral para entregar una copia íntegra de la certificación de las actas de mesas electorales de nuestro partido, la cual demuestra que nuestro partido ha ganado las elecciones. Nuestro único interés es garantizar la paz y la tranquilidad del pueblo hondureño, y no creemos que sea justo que sigan jugando con nuestra Honduras. El día de hoy, como podrán observar ustedes, aquí hay una copia en los 18 departamentos de todas las actas de escrutinio de las mesas electorales. Y es importante entender que es una acta de mesa electoral. Esa acta es la foto perfecta de lo que sucedió en ese momento. Es lo que tenía respaldo de todos los partidos políticos el día del conteo de los votos, el día de la elección. Así que nuestro partido se hace presente para cumplir y respaldar lo solicitado por la Organización de los Estados Americanos, OEA, y de esta forma garantizar la legitimidad de nuestro proceso.
Bien, Fabricio, esto es lo que las recomendaciones, los puntos que ha planteado la Organización de los Estados Americanos, si lo tenés, para que lo pongamos en pantalla. Vamos analizándolos uno por uno con el doctor Eugenio Sosa. Dice, primero, el cotejo de las 1006 actas que fueron sometidas a escrutinio especial con las originales recibidas para ver si son parte de aquellas que fueron transmitidas online o parte de aquellas que fueron procesadas una vez que llegaron al Centro de Acopio Nacional Electoral ubicado en las instalaciones del Infoc. ¿Qué dice eso? No, bueno, yo creo que además de que ya las vio el tribunal, lo que está planteando, Narral ha denunciado que parte de estas actas son repetidas, que son actas que ya se habían ingresado y que son actas que el Partido Nacional ha duplicado. Y bueno, lo que está planteando ahí, la OEA, me parece de una manera correcta, es que eso se coteje. Esto significa que los partidos, y en este caso la alianza, debería tener estas actas, sus propias actas, para que realmente físicas las lleve y mire si no fueron ingresadas otras. Yo creo que el tema... Pero también los nacionalistas reclaman que por qué la alianza no presenta sus actas. Bueno, yo creo, Raúl, que cuando siempre se analizó esta contienda electoral, siempre se planteó a veces un desafío. Yo creo que el Partido Liberal ha sido claro en un aspecto, ¿no? ¿Cuántas actas tiene? Mire que el Partido Liberal, que ha sido un partido organizado, apenas llegó a recolectar 82%, según dijeron, de las actas, ¿no? Quedó un porcentaje importante. Algo que en la alianza, a pesar de que hay datos generales, me parece que no ha sido claro, es cuántas actas originales, digamos directas, de sus representantes de mesas lograron acumular, cuántas tienen, y eso para ver si realmente tienen estas 1006 para poderlas cotejar. En caso de que no las tuvieran, la posibilidad del cotejo prácticamente se vuelve difícil y casi imposible, ¿no? Ese es un tema, claro. Alguien que me escuche de la alianza podrá diciendo, bueno, ya no nos interesa eso de las actas, lo que nos interesa es todo el reconteo, pero bueno, ese es otro nivel que solo va a ser posible si hay acuerdos, creo yo, y negociaciones de otro tipo que tiene que ver con su propia habilidad política, con la flexibilidad del Partido Nacional y con la intervención de otros actores. El segundo punto que plantea la Organización de los Estados Americanos, la verificación de las 5.174 actas del Tribunal Supremo Electoral que no fueron transmitidas la noche de las elecciones realizando un recuento de votos de las actas que presentan inconsistencias. Por cierto, con esto fue lo segundo que la alianza pidió 5.174, primero se decía que no, pero al final el magistrado presidente David Matamoros dijo, sí, vamos a hacer esa verificación de las 5.174 actas, que es el segundo punto que ha planteado ayer la Organización de los Estados Americanos. Sí, bueno, recordemos que este fue un planteamiento de los primeros que planteó la alianza. Yo creo que decir un reconocimiento a la OEA es que realmente ha estado en apertura. Yo creo que la OEA tiene claro este desequilibrio y esta desigualdad de la competencia en relación al tribunal y en el control del tribunal, y de alguna manera ha considerado justas en su mayoría los planteamientos que venía haciendo la alianza y las ha retomado. Si uno ve, esto estaba antes que en palabras de la OEA, estuvo en palabras de la alianza. Entonces, de alguna manera ha considerado justo esas demandas y las retoma en estos puntos que nos ha planteado de manera mucho más reciente, ¿no? Sí, la tercera, por favor, compañeros. Estos son los puntos que ha planteado la Organización de los Estados Americanos a través del señor Almagro. La revisión de la participación en la votación. La OEA está diciendo que la revisión de la participación de las votaciones de los departamentos de Lempira, Intibucá y La Paz, tomando el 100% de las mesas electorales receptoras, MER, de cada uno de los departamentos. Esto generó una diferencia porque primero que no querían, después al parecer sí se aceptó la revisión, y la OEA también plantea que Lempira, Intibucá y La Paz debe ser revisado el 100% de las mesas electorales. Sí, yo no sé, Raúl, si este punto está, no sé la opinión exacta de
del Partido Nacional y de Matamoros Baxon en relación a este punto, ¿no? Porque este punto, en algún momento, David Matamoros Baxon planteó que este punto ya se salía y que requería otro procedimiento. Pero yo vuelvo al tema. Este tema también fue planteado en un primer momento por la Alianza. Recordemos algo que no debemos olvidar como un antecedente. Recuerde, Raúl, que cuando reclamó Álvarez, cuando compitió con Juan Orlando en aquellas famosas primarias, Ricardo Álvarez siempre dijo que el Empira era el gran país, el departamento que ahora decidía, porque él tenía sospechas y era lo que le daba pie a pedir el recuento de voto por voto. Entonces, por ver para que sepan los quienes nos escuchan por qué se piden estos departamentos, es porque estos departamentos se sale la media de votación más o menos que hay en el país, se dispara y hay una votación realmente súper elevada. Bueno, yo creo que la OEA también aquí ha considerado justo este planteamiento, lo retoma y lo plantea. Hay que decirlo, yo creo, de alguna manera muy clara, ¿no? Uno está obligado a decir las cosas, a los hechos como son. Y la OEA, en buena medida, ha tenido un planteamiento general que ha considerado válidas y justas los planteamientos de la Alianza y en buena medida los ha incorporado en este planteamiento que estamos leyendo. Sí, el cuarto punto, por favor. El establecimiento de una etapa razonable para la presentación de impugnaciones debido al retraso de los escrutinios ordinarios y especiales. Se exhorta al tribunal, dice la OEA, Supremo Electoral, a ser flexible en la recepción de estas impugnaciones y de resolver con todas las garantías procesales de forma individualizada tras un cuidadoso análisis debidamente fundado y motivado. Este punto es importante que plantea la OEA. Aquí el problema de fondo que tenemos es que estas impugnaciones ante quién se presentan. Entonces se presentan en primera instancia ante el Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral plantea si son aceptadas o no y procede conforme a tal. En caso que el tribunal no las considere, se tienen que ir a la Corte Suprema de Justicia. Y allí es donde realmente yo creo que llegar a este punto es uno de los puntos menos favorables para la Alianza, porque en este punto, en la historia de Honduras y con este tribunal, casi ninguna impugnación seria e importante ha prosperado. Y ahí tiene que ver, yo creo que también hay que decirlo, con el control y la centralización de poder que tiene el Partido Nacional y el presidente Hernández sobre toda esta institucionalidad. Así es que este punto yo no lo miro como el de los más importantes ni el fundamental, sino lo que está previamente dicho en los puntos anteriores y la posibilidad de los acuerdos que hemos estado planteando en este momento. 5, por favor. La publicación de los listados de los miembros de las MERS de los departamentos de, oigan bien, la publicación del listado de los miembros de las mesas de los departamentos de Atlántida, Cortés, Colón, Francisco Morazán y Lloro. ¿Por qué es? Bueno, yo entiendo que en esto también se plantean que la OEA plantea, Raúl, aquí nos lleva a un punto de fondo, más allá de estos acuerdos. La OEA dice, se denunció ante nosotros que hay una práctica de venta de credenciales. Ese fue el planteamiento de la OEA en varias conferencias. Nosotros, dice la OEA, no lo hemos podido constatar, pero nos llama la atención que los partidos políticos que tenían representación hayan sacado 0 votos. Eso es lo que dice la OEA. Es un tema de fondo porque este es uno de los grandes problemas que tiene el sistema electoral hondureño. El problema de partidos que no tienen capacidad de representación, que no llenan las mesas y que las llenan con cualquier persona, digo cualquier persona no porque sea cualquier persona, sino que no sea garantizado que es un militante que va a defender los votos del partido. Entonces se supone que ahí donde hay 0 votos de los representantes de los partidos, si no votaron por el partido que representaban, pues quién nos dice que también pudieron haberse manipulado para cambiar las actas de esos departamentos. Y que eran departamentos entonces que están en ese problema y por eso la OEA llama a eso. Yo creo que esto, más allá del punto 5, de verlo para solucionar el conflicto, hay que verlo como el reflejo de un gran problema que tiene el sistema electoral hondureño, que tiene que resolverse, pero eso nos lleva a otro tema, que es el tema de las reformas electorales, que no son las que van a resolver esta conflictividad de esta situación, sino las que van a garantizar si hay conflictividad o no en otros procesos electorales.
la verificación de la integridad del sistema integrado del escrutinio y la divulgación electoral y sus componentes. Ese es punto electoral. Ese punto electoral porque lo que está en el escenario de muchos medios de comunicación y de la opinión pública internacional es que no pueden entender, y en la hondureñidad tampoco se puede entender, de que realmente Salvador Narrala haya ganando las elecciones casi al 60% de las actas escrutadas, con un 5% de diferencia, y que luego el sistema se haya caído de manera reiterada y por largos periodos de tiempo, y que luego haya empezado una reversa que no tuvo nunca más posibilidades, en ese caso, Narrala, el candidato presidencial que estaba encabezando. Este tema 6 es el que más críticas tiene a nivel internacional y es a partir de este punto 6 por el cual se plantea que existen indicios, aquí se le llama irregularidad, pero muy claramente otros opinadores o personas de opinión internacional, incluso de muy distancia de la posible ideología con Libre o con la Alianza, plantean que eso es inaudito, plantear que se cae el sistema y luego no explicar cómo las tendencias se revierten. Bien, esos son los puntos planteados. Ahora vamos con el comunicado de prensa que ha generado, no, acérquelo, déjelo por favor, que ha generado bastante, ahí está. El comunicado de prensa, Organización de los Estados Americanos, eso fue ayer 6 de diciembre, comunicado de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos respecto a las recientes elecciones presidenciales en Honduras. La misión de observación electoral MOE de la OEA para las elecciones en Honduras ha informado a la Secretaría General de la OEA sobre la falta de garantías y transparencia, así como el cúmulo de irregularidades y errores y problemas sistémicos que han rodeado este proceso electoral en su etapa previa, jornada electoral y etapa post-electoral, que como colorario no permite a esa misión tener una certeza sobre los resultados. Ese es el gran tema. O sea, la OEA dice, en las condiciones en que se dio este proceso electoral, con la información que ellos tienen de esa cantidad de problemas e irregularidades que le llama, no hay certeza, y con esa situación apretada de resultados, no hay certeza que lo que tenga el tribunal en este momento, que da como ganador al presidente Hernández, esencialmente sea la voluntad popular. Ese es el fondo de todo, y por eso es que la necesidad de una salida profunda, con acuerdos políticos, donde realmente haya un pacto de grandes dimensiones, es realmente a partir de ese elemento. Porque lo que queremos, y lo que se ha dicho también los observadores, y lo que se dice a nivel internacional es, no importa si no estamos de acuerdo, o si no votamos por esa persona, pero en una democracia lo fundamental es el respeto a la voluntad popular, ¿verdad? Dice, por otra parte, resulta claro que no es posible sin un proceso exhaustivo y minucioso de verificación que determine la existencia o no de un fraude electoral, como ha denunciado por parte de la oposición, restituir la confianza de la población en el proceso. Voy a repetir esta parte. Por otra parte, resulta claro que no es posible sin un proceso exhaustivo y minucioso de verificación que determine la existencia o no de un fraude electoral, como han denunciado por parte de la oposición, restituir la confianza de la población en el proceso. Totalmente contundente, porque tiene que la OEA... Pero ahí fíjense que dejan claro que dice... ¿Existencia o no? Existencia o no. Claro, o sea, la OEA, como un actor que se ha manejado bien, pienso yo, y que tiene que dar muestras de neutralidad, que no es un juez para acusar, pero sí para presentar toda la justificación que tiene anteriormente, dice, no está diciendo que hay fraude, pero tampoco está diciendo que no lo pudo haber. Entonces, eso implica esa cuestión. Por eso yo creo que aquí realmente hay que quitarse algunas ataduras de quererse imponer hacia un lado o hacia otro, sino que hay lo que se podría llamar condiciones, lo que los jueces podrían decir, duda razonable de que se pudo producir, de que los resultados no sean el reflejo real de la voluntad popular. Por lo tanto, existe una tremenda franja gris
entre un sector que dice que son transparentes y un sector que dice que realmente hay fraude y que fue lo que realmente están reflejando los resultados. En función de la democracia hondureña, dirimir que las elecciones son realmente transparentes o corregir aquellos elementos que pueden estar modificando la voluntad popular, yo creo que realmente a veces uno no tiene idea, pero de una enorme trascendencia, no solo para el tema de participación electoral, es de una enorme trascendencia para lo que le toca transitar a Honduras en el siglo XXI y para enfrentar los enormes problemas, que es lo que queremos que un gobernante o un partido en el gobierno enfrente. Finalmente, la búsqueda final como república, como nación, es que se pueda buscar solución a los problemas en condiciones democráticas. Las elecciones, se dice, no son la democracia en su totalidad, pero son uno de los puntos de partida fundamentales. No, la democracia no se agota en elecciones, pero sin elecciones no hay democracia. Y estas elecciones tienen que cumplir determinados parámetros internacionales que son los que la OEA está aplicando. La OEA lo que está aplicando son estándares y parámetros internacionales a partir de los cuales se puede determinar si una elección es democrática, transparente y limpia, o si una elección no es democrática ni transparente, o si una elección deja totales dudas en qué condiciones se dio. Sí, Fabricio, amplíalo, por favor. ¿Dónde estábamos? Por otra parte, resulta claro que no es posible que un proceso... Esta desconfianza y polarización. Esta desconfianza y polarización ha generado episodios insostenibles de violencia. Resultan irresponsables e incompatibles con la democracia los llamados públicos al amotinamiento e insurrección militar realizados en el contexto electoral. Esta desconfianza y polarización ha generado episodios insostenibles de violencia. Resulta irresponsable e incompatibles con la democracia los llamados públicos al amotinamiento e insurrección militar realizado en el contexto postelectoral. Con igual fuerza, la Secretaría General de la OEA deplora los extemporáneos llamados a la violencia y a la utilización de fusiles de asalto en poder de particulares por parte de líderes partidarios. Esto aquí me parece que es mensaje para la alianza. Sí, un mensaje claro de que realmente se evite la acción colectiva violenta, porque también lo vea, no sé si más adelante creo que lo dice, pero luego lo podemos comentar, ha dado visto bueno y ha reconocido el derecho ciudadano a mostrarse pacíficamente sin ningún problema, como un derecho elemental en cualquier democracia. Pero también en el fondo yo creo que hay otro elemento, ¿no? Y es que en estos episodios de violencia hubo hechos que no quedaron claros de dónde venían, como alguien en una moto, por ejemplo, que aparecía ahí con una pistola en la mano. La muerte de estos policías realmente no es algo que está en la penumbra, en la zona gris, y también de alguna manera hay algo que no se ha dado, pero realmente no hay que descartarlo si no se maneja responsablemente, y es la confrontación entre ciudadanos y votantes. Eso no se ha dado, qué bueno que no se ha dado. Y que Dios primero no se dé. No, claro que hay que decir que ojalá no se dé, no se vaya a dar, ni ahora ni nunca, porque realmente eso es algo desastroso. En el fondo, pues, son ciudadanos y ciudadanas del mismo pueblo hondureño, aunque en este momento unos estén en un lado y en otro. Uno no puede decir que pueblo solo es la alianza y no es pueblo quienes votaron por el Partido Nacional. No, yo creo que eso es un elemento que hay que reconocer, y en el fondo está ese llamado también de la OEA que no haya confrontación entre los mismos ciudadanos, que lo que han hecho es, porque hay que reconocer, lo que hicieron es votar de la manera más elegante y más cívica el 26 de noviembre. Sí, la verdad el pueblo hondureño cumplió yendo a votar. La Secretaría General de la OEA condena asimismo la muerte acaecida y exige las muertes acaecidas y exige la inmediata investigación de los hechos, al tiempo que expresa sus condolencias y se solidariza con el dolor de las familias de las víctimas. La suspensión de los derechos constitucionales relacionados al decreto 1 del diciembre de 2017, emitido por el gobierno de Honduras, se justifica según la Carta Magna citada en el decreto, considerando en situaciones extremas, tales como la invasión del territorio nacional, la perturbación grave de la paz,
la epidemia o de cualquier otra calamidad general. Por ello, la Secretaría General de la OEA considera desproporcionada la aplicación de estas medidas frente a las manifestaciones que las manifestaciones que tuvieron lugar tras las ya denunciadas irregularidades del acto electoral llevado a cabo el 26 de noviembre del 2017 y solicita el inmediato levantamiento de las mismas, cosa que el gobierno ya cumplió en gran parte. Sí está empezándolo a hacer, yo creo que ese es un punto que afecta mucho el país y es además algo que no se acepta en los estándares internacionales. Casi no hay proceso electoral ni postelectoral que se considere democrático si se hace en un momento de estado de excepción, de toque de queda o de suspensión de garantías. Entonces, primero el gobierno lo alargó, más bien acortó las horas, ¿verdad? Y luego pues se ha suspendido, esperemos que se suspenda en todo el territorio nacional, como lo han pedido organismos de derechos humanos y como lo ha pedido la OEA. Ahora, hay un tema importante, ¿no?, que ahí está mencionado, y esto ya es de lamentarlo profundamente, la pérdida de vidas humanas. Sí, realmente, oficialmente, datos del gobierno, de la policía, hablan de 11 personas en este proceso que han perdido la vida. Derechos Humanos, el Comité de Familiares de Derechos Humanos tiene registrados 14, pero ambas cifras, más allá de una o dos personas más, son lamentables porque realmente muchas de esas vidas también han sido jóvenes, y aunque no lo fueran, cualquier persona que pierda la vida en un elemento de confrontación política va a ser lamentable, profundamente lamentable. Yo creo que ahí se pide que se investigue, y es bueno que se investigue porque ya demasiada historia de impunidad tiene el país. Sí, Fabricio, sigamos, por favor. Fabricio, bien. Que me perdiste. Es imprescindible que se den el proceso electoral. El proceso electoral es por excelencia la manifestación de la expresión popular y la democracia. No, eso ya lo leímos. No puede ni debe ser menoscabada por irregularidades graves, represión y muerte. Es imprescindible que se den garantías suficientes para que la violencia sea detenida inmediatamente. Mirando hacia adelante, el informe de la MOE ha exigido una serie de acciones con el fin de restablecer la confianza, generar certidumbre y dar garantías. Por ello hacemos nuestras las recomendaciones y conclusiones contenidas en el informe preliminar de la MOE. Dichas conclusiones han determinado, con base a criterios técnicos derivados de estándares internacionales, las etapas necesarias a completar. Llevaremos adelante todos los pasos señalados y brindaremos el imprescindible seguimiento. El candidato presidencial Juan Orlando Hernández Alvarado ha admitido las conclusiones y recomendaciones del informe de la MOE y ha manifestado su compromiso de someter al escrutinio técnico con acompañamiento de los observadores internacionales los resultados de las elecciones. Bueno, yo creo que ahí le da un punto importante al presidente Hernández al haber aceptado eso, y quizás ese es un buen punto, que haya aceptado esto para dar el siguiente paso, que yo no me voy a cansar aquí de plantear, y es que la OEA llame a una mesa de diálogo político antes que se produzca la declaratoria y antes que el tribunal dé otros pasos. Ahí... Sí, me avisas cuando empiece. Va a haber un desalojo ahí en la entrada del sitio que está evitando que la gente ingrese a Tegucigalpa, la gente que vive en Valle de Ángeles, Santa Lucía, El Chimbo y toda esa zona. La Secretaría, lamentablemente, pese al sustento técnico y de base científica de las recomendaciones de la MOE, no se ha podido llegar a un acuerdo firmado. La Secretaría General de la OEA reitera que el proceso electoral en la República de Honduras no ha concluido, por cuanto resta para ello la implementación completa de las recomendaciones que siguen a continuación. Esas son las recomendaciones. El cotejo de las 106 actas que fue... Son las que habíamos comentado, sí, una sí. por una, ¿no? Sí, entonces son 6. 6, sí. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Sí. Sin las irregularidades existentes, si las irregularidades existentes fueran de tal entidad que hicieran imposible que este proceso brinde certeza y seguridad en el recuento, la misión se reserva el derecho de realizar las recomendaciones adicionales que considere pertinentes sobre cualquier aspecto del mismo, sin descartar inclusive
la posibilidad de recomendar un nuevo llamamiento a elecciones con garantías que corrijan todas las debilidades identificadas que dieron lugar a las irregularidades graves que se detectasen. Este párrafo, explíquemelo. Si las irregularidades existentes fueran de tal entidad que hicieran imposible que este proceso brinde certeza y seguridad en el recuento, la misión, la misión se reserva el derecho de realizar las recomendaciones adicionales que considere pertinente sobre cualquier aspecto del mismo, sin descartar inclusive la posibilidad de recomendar un nuevo llamado a elecciones con garantías de que corrijan todas las debilidades identificadas que dieron lugar a las irregularidades graves que se detectasen. Explíqueme eso. Bueno, yo creo ¿Se reserva? Sí, yo creo que se reserva. Lo que está planteando, lo ve ahí, es que las que ya comentamos, todos esos aspectos, que en caso que se vea que esos elementos, varios de esos, han sido, tienen realmente evidencias de que han sido, ha habido alteraciones de gravedad, como ya ellos lo sospechan de alguna manera, lo que están planteando es que no cierran la posibilidad, se dan el derecho, se reservan a sí mismos que al ver si eso no es la solución por los problemas que ya tiene el sistema, que se vaya nuevamente a elecciones. No dicen si todas o a qué nivel, pero están planteando eso. Yo creo que esto que ha planteado la OEA, antes que sigamos, esto que ha planteado la OEA es un buen punto de partida. Yo creo que es un excelente punto de partida, no para que yo diga bueno, tal candidato lo tiene que aceptar al 100 y el otro también al 100, sino como un puerto de partida para entrar a la discusión. Para que se sienten a platicar. Sí, para que se sienten. Es que tienen que sentarse. Cuando no hay, mire, yo creo que lo que tienen que entender, y ellos lo saben, es que cuando no hay entendimiento, posibilidad de sentarse, lo que queda es la búsqueda de derrotarse el uno al otro. Y claro, bueno, el gobierno tiene todos los recursos y todos los instrumentos estatales y puede someter a la oposición, ya se ha visto en otros países, pero esa no es la salida, en perspectiva. Y la oposición tampoco tiene una condición fácil para que haga una serie de acciones y obligue al presidente Hernández a salir corriendo del país. Entonces, ¿cuál es la salida realmente en función de los mismos intereses partidarios, los mismos intereses de la voluntad popular y los mismos intereses del país? A partir de ese punto base que tiene la OEA, que a mí me parece que es realmente razonable, aceptable por todo lo que hemos visto en el país, que realmente se sienten y tengan acuerdos. Ahí dice con mediación internacional, bueno, que le dé la libertad de estar a la OEA, a la Unión Europea y a quien consideren incluso de manera pactada los candidatos que han participado en esta contienda política, ¿no? Sí, voy a hacer una pausa, luego tendremos algunas interrogantes que le hacen al licenciado Eugenio Sosa. Buenos días, Raúl, dígale a su invitado que la caída del sistema no tiene nada que ver con las actas, que las actas pueden sumar cualquiera en una simple tabla de Excel y sacar cuántos votos sacó cada quien. Si me dan esas actas, en 3 días se las sumo. Bien, vamos a ir antes de la pausa con Fernando Arteaga. Hay un desalojo pacífico. Ahí está Fernando en la salida, en la entrada a Tegucigalpa. Fernando, adelante. Podemos observar en estos momentos se ha realizado un desalojo ya pacífico a estos manifestantes que se han ocupado esta carretera que de vehículos que han quedado parados durante la mañana ya estamos facilitando el paso. Cientos de personas han tenido que caminar ya que esta toma ha estado echándole agua a las llantas. Han hecho un desalojo pacífico mientras mejoran el audio de Fernando Arteaga. Yo lo voy a describir desde acá. Bueno, ahí hay vehículos que iban hacia Valle de Ángeles y otros que venían apostados a un lado esperando que calmen las llamas que tenía esta llanta. Ya está listo Fernando. Adelante, Fernando.
Bien, licenciado Raúl Valladares, continuamos. Como le decíamos, un desalojo pacífico se ha dado aquí en esta carretera que de Tegucigalpa conduce a Valle de Ángeles. Desde horas de la mañana estos manifestantes se habían tomado, quemando llantas y también realizando diferentes protestas. En estos momentos ya han llegado miembros de la Policía Nacional, también de los comandos Cobra y del Ejército de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, estos protestantes, al ver la presencia policial y militar, han decidido despejar la zona de una manera pacífica, y ya que tuvieron algún tipo de diálogo con estos policías, podemos observar ya se está despegando el área. Son cientos de personas las que se han visto obstaculizadas en este momento. Desde horas de la mañana muchas personas también han pasado por este lugar caminando, ya que van para sus trabajos. Podemos observar también la fila de vehículos que están aguardando que ya por parte de estos miembros de la policía se pueda despejar de una vez por todas estos escombros y también estos restos de llantas quemadas. Vamos a movilizarnos rápidamente por este sector a tratar de dialogar con algunas de estas personas que han estado por horas esperando lograr pasar aquí exactamente a la altura de la colonia El Sitio. Bien, bueno, vamos a continuar. Amigo, ¿hace cuánto quiere pasar por aquí? No. Bien, bueno, vamos a dialogar aquí con uno de los oficiales que está a cargo de esta operación. Y a sus trabajos correspondientes. Eso es bueno que la gente tome en cuenta que la confrontación... Sí, la confrontación nada bueno trae, ¿verdad? Entonces estas situaciones pues vamos a tratar de llevarle en forma pacífica, ¿verdad? En lo que nosotros podamos, ¿verdad? Y ahorita pues se logró y van a iniciar el aseguramiento de vehículos normales, ¿verdad? ¿Qué le dijeron los protestantes? No, simplemente eso, que no querían confrontar, ¿verdad? Directamente, y posteriormente que iban a desalojar, y pues de forma pacífica. Ustedes lo miraron y estamos ya empezando a que los vehículos circulen, ¿verdad? Normalmente. ¿Desde qué horas tienen conocimiento que están? Eso fue como entre las 6:30 a 7 de la mañana. Okay. Muchísimas gracias al oficial Palma, miembro de la Policía Nacional, quien afortunadamente se ha evitado enfrentamientos entre miembros de la Alianza de Oposición contra la Dictadura y la Policía Nacional, así como de diferentes entes de seguridad. Licenciado Raúl Valladares, estas son las imágenes y la información también que podemos llevarles a usted. Con esto volvemos hasta los estudios. Aquí ahí te estoy enviando una imagen, Fabricio. Gracias al diputado Oscar Nájera, quien ha sido reelecto también. Buenos días, le preguntaba siempre, porque anoche él me escribía, pero ya habíamos terminado. Siempre le pregunté si hay tomas. Siempre hay tomas, me dice el diputado Oscar Nájera, en Ceibita, en Sabá y en Planes. Esto allá en Colón. En Ceibita, en Sabá y Planes hay tomas. Y aquí tengo también... esta toma, ponlo por favor. Esto es en Taulabé, carretera CA5. No es eso, te acabo de enviar, eso es más adelante para que él me comente de lo del Partido Liberal. Ahí te acabo de enviar una toma de Taulabé en la carretera CA5 también, que hay algunas tomas. Y repito, el diputado Nájera me está confirmando que en aquel sector de Colón también hay algunas tomas. Ahí está, en la CA5, esto es lo que está ocurriendo. Así está en algunas partes del país. Una pausa y continuamos con el doctor Eugenio Sosa abordando los temas de la vida nacional. Este segmento es presentado gracias a Empresa Energía Honduras. Trabajamos para vos. Bien, después de estos planteamientos que presentaba la Organización de los Estados Americanos en ese comunicado de prensa, hubo reacciones. Salvador Narrala, poneme a Salvador Narrala y a Amel Zelaya. Salvador Narrala dijo que desconocía totalmente al Tribunal Supremo Electoral. Narrala dice que ahora él quiere un tribunal internacional, que ya no cree en el Tribunal Supremo Electoral. Después vamos a poner lo que dijo el magistrado presidente David Matamoros Baxon en la noche, busqué la nota de anoche, donde ahí Narrala decía que ya desconoce totalmente el Tribunal Supremo Electoral y que ahora lo que quiere es que venga un tribunal internacional. ¿Es viable eso? Nada de eso es viable si no es producto de acuerdo.
La OEA o los organismos internacionales no van a traer un tribunal internacional por sobre el tribunal electoral solo a partir de que lo solicite un candidato. Raúl, no hemos dicho algo acá realmente que debe analizarse, y es que el mensaje, alguien que pesa, aquí hablamos bastante de la OEA, y obviamente es importante porque son observadores de primera línea de la Unión Europea, pero aquí el gran actor internacional que pesa sobre el país es los Estados Unidos. Y el mensaje que ha mandado a los Estados Unidos, que fue antes creo de este informe de la OEA, o no sé si fue después, no recuerdo, realmente es un mensaje que de alguna manera reconoce el papel, no es que de alguna manera, sino que reconoce el papel de la OEA, pero también felicita, incluso creo que dice felicita, si no me equivoco, al Tribunal Supremo Electoral. Sí lo felicita. ¿Verdad? Entonces, aquí son hechos lo que estamos hablando, ¿va? Probablemente... ¿Qué interpretación está haciendo de los americanos? La interpretación que yo hago es que están ahorita tranquilos viendo cómo se mueve el asunto, pero que realmente no están, como algunos realmente decían en las elecciones, quitándole el apoyo al presidente Hernández, e incluso pareciera que ni a su candidatura y posibilidades de continuar. Y realmente aquí mucho organismo internacional puede haber planteando críticas, pero realmente no podemos ser ingenuos y desconocer que en términos internacionales el peso lo tienen los Estados Unidos, y ese es un hecho, una realidad que tienen que analizar cualquier actor político, ya sea que se lanza a la arena electoral o que actúa políticamente desde cualquier otra perspectiva. Le interpreto que usted cree que los Estados Unidos, de hecho, antier yo leí un cable fechado en Washington de una agencia internacional que decía que el gobierno de Donald Trump había aprobado varios millones a Honduras para la lucha contra el narcotráfico y lo que venía haciendo y las gestiones que había hecho el presidente Hernández. Y decía ese mismo cable que ahí en Washington se hablaba que si esto era un mensaje diciendo que el gobierno de los Estados Unidos estaba apoyando al presidente Hernández, que en este momento recién habían pasado las elecciones. Y eso lo ligo con lo que usted me menciona. Bueno, es que es inusual eso, es inusual que se esté diciendo que se va a dar recursos a un presidente, a un país, cuando está en una situación de crisis postelectoral. Entonces, de alguna manera, también yo leí que habían muchas críticas de defensores de los derechos humanos en los Estados Unidos y de otros actores preocupados por lo que pasa en nuestro país, y viendo ese mensaje como un mensaje realmente complicado y que prácticamente favorecía, porque claro, el comunicado al que yo me estoy refiriendo de la embajada, el Departamento de Estado es diplomático, pero de alguna manera está en estas aristas que decimos, reconocer el trabajo de la OEA y luego dar el espaldarazo al tribunal diciendo que le felicita, ¿no? La palabra que usa es textual. Si los Estados Unidos tuvieran, digamos, disposición de resolver esta crisis y de realmente de actuar realmente y de exigir que realmente se respete más, se vaya a fondo con lo de la voluntad popular, probablemente jugaría un papel más activo sentando a los candidatos y planteándose la necesidad de llegar a acuerdos, ¿no? Pero eso no lo han hecho, ¿no? Ellos ven que las cosas van corriendo, que se está presentando esta crisis, que según ellos creo que todavía la ven manejable y que puede normalizarse, entre comillas, y de alguna manera me parece que hay una apuesta de ese tipo, ¿no? Sí, veamos lo que dice Narrala, y es interesante lo que el licenciado Eugenio Sosa está diciendo. Esto dijo Salvador. Internacional, el que arbitre ya sea el conteo de las 18.103 actas actuales o el que condujera un nuevo proceso que, si caemos con la ley hondureña, va a ser complicado, porque la ley hondureña prácticamente no existe. La única ley que en Honduras existe es, en Honduras no se respeta la ley. Ingeniero, le preguntaba que por qué no aceptaron este acuerdo con la OEA, por qué no lo aceptaron cuando ustedes avalan todo lo... Porque el árbitro sigue siendo el mismo, y la carta de hoy del señor Luis Almagro nos da la razón. O sea, si el señor Almagro nos dice que el Tribunal Electoral efectivamente no tiene la capacidad porque cometió un montón de irregularidades,
¿cómo voy a continuar yo impugnando ante un tribunal que no es neutral? O sea, con esta carta del señor Almagro, yo estoy clarísimo que no se puede seguir con este tribunal. Nosotros descalificamos totalmente al Tribunal Supremo Electoral. Compañeros. Gracias, Diana. ¿Y qué reacción tuvo el presidente del tribunal después de que el señor Salvador Narrala dice que descalifica totalmente al Tribunal Supremo Electoral de Honduras y que quiere un tribunal internacional que venga a revisar las 18.000 actas? Ha dicho hace algunos minutos atrás que él desconoce al Tribunal Supremo Electoral y que para este nuevo proceso que podría iniciarse con la OEA recomienda él o que él quisiera un organismo electoral internacional, dice Narrala. Bueno, esa es una opinión que habrá que verla dentro de su dimensión. No la conozco, lo que sí tenemos que hay muchos alcaldes de Libertad y Refundación, hay muchos diputados de Libertad y Refundación, hay alcaldes del Pino, ¿verdad? Entonces, que están siendo reconocidos y salen ganadores a través de este sistema de escrutinio. Entonces, habrá que analizar cómo se maneja y cómo se interpreta. Lo que sí estamos nosotros tenemos que seguir adelante. Tenemos una constitución que respetar, la ley que cumplir, los reglamentos que fueron aprobados y seguimos trabajando. Recordemos que nosotros no nombramos a nadie en las mesas, lo nombraron los partidos. O sea, todas esas actas que están impugnando vienen la firma, nombre, firma y número de identidad de las personas que ellos nombraron, no las nombramos nosotros. Habría que preguntar a los que lo firmaron si realmente lo que dicen esas actas es verdad, porque la dirigencia que dice que no es cierto. Pero, como le digo, nosotros no estuvimos en el conteo, fueron los que ellos nombraron y no tenemos ninguna denuncia, ningún acta que diga que en esta mesa me obligaron, me manipularon, me hicieron firmarla a la fuerza, no lo quise hacer, no tenemos ninguna denuncia de eso. Por eso es importante que tomemos las cosas en su dimensionamiento. Nosotros reiteramos la invitación para que haya una propuesta de la OEA, para que le demos el seguimiento, hagamos los pasos que dice la OEA, si eso es la salida para que ellos entiendan de una vez por todas que el proceso se ha manejado con la transparencia necesaria. Eso es lo que ha dicho el candidato de la Alianza, Salvador Narrala, y el presidente del Tribunal Supremo Electoral después de las recomendaciones que envió la Organización de los Estados Americanos. Doctor Sosa, ¿qué piensa? Bueno, yo creo que... Aunque un televidente me dice, pero al tribunal no lo desconocen cuando les toca... Deuda política. La deuda política. Ahí todos agarran. Sí, bueno, yo creo que realmente con todo el indicio, el razonamiento de Narrala, pues sí, tiene sustento, tiene punto de partida, tiene argumento con todo lo que andimos los organismos internacionales. La pregunta es cómo viabilizar una propuesta de ese tipo. Y es una propuesta que solo se puede viabilizar en el marco de acuerdo de actores. Es que de otra manera la salida va a quedar ahí planteada, pero no va a avanzar. Por eso no han podido avanzar estas propuestas, ¿no? Entonces, claro, yo quiero un tribunal internacional. La pregunta es, ¿quién lo va a llamar? ¿Quién lo va a pedir? ¿Quién lo va a integrar? Usted llama a un organismo, por ejemplo, de Naciones Unidas, y no va a venir a un país solo cuando lo pide un candidato, salvo que lo pida una cuestión en el marco de un acuerdo de Estado y de actores de Estado, realmente la va a acatar. Entonces yo creo que están obligados, en este caso la Alianza, de presentar propuestas de salida, cómo se deben implementar estas salidas y bajo qué condiciones llevar adelante estas propuestas. En ese nivel estamos. La otra apuesta es la apuesta de la ruptura, ¿no? Pero no es fácil, como le digo, no es fácil que realmente levantar una solución donde yo salgo victorioso. Bueno, creo que ya proclama la victoria electoral, pero digo la victoriosa en el marco de la crisis de derrotar las otras propuestas, ¿no? Ahí está. Algo que está llamando la atención, me llama la atención, Raúl, y por eso dijimos acá de entrada que la crisis está lejos de haber terminado y que realmente se le debe prestar atención. Ya no solo es el sitio, como hemos dicho, de la toma, ¿verdad? No, que ya vimos la foto de Tabla B. Un amigo me está enviando acá, Francisco Sarabia, diciéndome que en Tatumbla también le he pedido fotos, porque ya estamos hablando de nuevo de varios puntos que nos dicen que la ciudadanía está ahí todavía de manera latente y que puede realmente reanimarse la lucha política en las calles.
todo el mundo llaman a la calma, pero realmente las calles solo se pueden evitar, o más bien cuando hay salidas institucionales. Me pareció ponderada la participación de David Matamoros. Sí, David Matamoros, yo creo que David Matamoros está en una situación bastante compleja. Realmente, si David Matamoros no estuviera conectado al partido de gobierno del presidente en otras condiciones, donde el candidato estaría fuera del Estado, probablemente David Matamoros fuera el primer acuerdo, quitarlo para poder avanzar en una salida. Es más, yo me atrevería a decir que si esto se agudiza, probablemente uno de los que debe dar un paso al costado y dejar que se integre de otra manera es David Matamoros del tribunal, porque realmente lo que ha acumulado de problemas de legitimidad ya es enorme. El expresidente del Congreso Nacional de la República, el miembro de la Alianza, el abogado Carlos Orbi Montoya. Abogado Montoya, buenos días. Lo felicito, Raúl, está llevando una audiencia total, está tratando el problema muy bien, con una calidad periodística impresionante. Mire, las crisis se resuelven con soluciones de crisis. No se puede resolver una crisis con un esquema tradicional o formal. Honduras está en una crisis en virtud de la no credibilidad del manejo del Tribunal Nacional de Elecciones de los resultados electorales. No se puede decir que Estados Unidos apoya semejante barbaridad. Una cosa es las relaciones bilaterales, diplomáticas que se deben sostener con la no intervención a la soberanía de cada país, y otra cosa son las facultades que tienen los organismos multilaterales donde hay una delegación de soberanía, que es el caso de la OEA. Entonces no puede decir nuestro querido entrevistado que hay señales de apoyo a Juan Orlando por parte del gobierno en virtud de aprobar un préstamo eventual que normalmente tardan más de 1 o 2 años procesarlo. Eso creó una coyuntura de procesamiento de un apoyo económico a una situación específica, pero no quiere decir que los desembolsos se hayan dado y que de contrario ello signifique un apoyo político a alguien. Entendamos eso. Los créditos, la ayuda, la cooperación no son automáticas, como que va a cambiar un cheque a un banco. Tarda más o menos de 18 a 24 meses todo un proceso de otorgación de apoyo económico de una nación a otra, cuando son fondos públicos. Hay que entender eso perfectamente bien. La multilateralidad de la OEA lo hace a través de sus estatutos, de la nueva carta de la OEA, la posibilidad de intervenir, si es necesario, en aquellos procesos electorales que atenten contra el sistema democrático. Incluso en Estados Unidos hay una determinación legal que se puede suspender visas a ciudadanos que entorpezcan los procesos democráticos. Así el golpe de Estado de 2009 quitaron más de 200 visas en Honduras, que se han ido otorgando posteriormente poco a poco. ¿Recuerda usted la campaña contra el embajador Loren? Era precisamente porque se estaba actuando en función de un Estado de Derecho como es los Estados Unidos. Por otro lado, lo que pide Merrala no es un tribunal formal, estamos hablando de una solución ad hoc en la cual las partes contendientes se ponen de acuerdo en nominar personalidades creíbles nacionales e internacionales a un recuento del proceso electoral y su legitimidad. Entonces la gente se va por las cosas representativas de lo que se dice. No es un organismo internacional formal, sino un acuerdo político de las partes contendientes que permiten que la Comunidad Económica Europea, la OEA, con personalidades de Honduras, hagan este recuento y resolver esta crisis. Si no es así, la posibilidad de una nueva elección es muy natural, ya se ha dado en varios casos. Recuerde usted los años 70 y principios del 80 en Ecuador, en Bolivia, en Granada, en fin, en una serie de países donde la OEA ha tenido que intervenir oportunamente, sobre todo en países pequeños, donde tiene la OEA un peso específico. Claro que los países grandes, tipo Brasil, Argentina, Venezuela, Colombia, Chile, las cosas son diferentes, pero en los países pequeños la OEA tiene un peso específico y siempre lo ha tenido. Así que quería aclararle eso. Uno, que el apoyo económico en los Estados Unidos no significa un apoyo político.
Segundo, que la única institución que puede intervenir multilateralmente, donde la Carta que constituye su organismo, la OEA, lo permite, es la OEA. Así es que lo que estamos pidiendo es un tribunal que garantice que el conteo sea transparente y resolver el problema de Honduras. Gracias, Raúl. No sé si tiene alguna pregunta específica. No, gracias. Agradecer su participación. Gracias por su aporte. A don Carlos Orbing Montoya, un conocedor de esto. ¿Qué piensa de lo que ha dicho? Bueno, yo creo que él explicó, don Carlos explicó la parte económica, ¿va? Yo ahí no, lo que yo estaba centrado más allá, la parte económica la comentamos de este dinero, es lo que dice el comunicado oficial, ¿verdad? Donde usa la palabra de felicitar. Con una diplomacia, después de muchas posiciones de Estados Unidos, en este marco diplomático, más allá de lo que a veces hacen también, se mueven con muchas a veces ambigüedades, porque ahí dice, bueno, apoyamos la OEA y también felicitamos, con las ambigüedades, pero bueno, a veces esas ambigüedades también terminan inclinadas y favoreciendo a otro sector. Pero más allá de que tenga la razón o la tenga él, hay un punto importante. Los Estados Unidos son los que siguen pensando en el concierto internacional en países como Honduras. Y eso, quien lo desconozca, me parece que realmente está fuera de lógica de lo que es la geopolítica todavía en el siglo XXI, por muchos cambios que hayan habido, ¿no? Ese es importante. Y el otro elemento, el tribunal o cualquier comisión que se le llame de mediación, el tema central es el siguiente: solo es posible como parte de los mismos acuerdos. El primer punto de acuerdo es que hay disposición de sentarse y de usar un árbitro, ya sea internacional, nacional o mixto. Pero si no está eso, lo que existe siempre va a existir, es un planteamiento de unilateral. Y cuando el planteamiento es unilateral, la posibilidad de salirse con la de uno, como se dice popularmente, solo es derrotando al adversario. Y quieran o no, les guste o no, tienen que reconocer algo. No están enfrentando a cualquier candidato electo o no electo. Están enfrentando a un candidato que a la vez es presidente y que controla toda la arquitectura institucional del Estado. Es así de sencillo. Entonces, si no parte de ese elemento, cualquier salida pues va a quedar ahí como un discurso y no realmente como una posibilidad de avanzar en una solución. Ya dio sus recomendaciones la Organización de los Estados Americanos, dijo, faltó esto, podemos recomendar esto sucedió en Honduras, llama al diálogo. ¿Qué pasa si después de todo eso vienen las autoridades del Tribunal Supremo Electoral y dicen, vamos a declarar un ganador? Y el ganador es Juan Orlando Hernández. Yo creo, Raúl, que si eso se da de una manera así como lo está planteando. ¿Existe esa posibilidad? Yo creo que existe la posibilidad. Yo creo que existe. Por eso la planteo. No, yo creo que existe, que es bastante real, que el tribunal finalmente... Sí, que aquí vamos aterrizando. Sí, no, aquí existe que el tribunal diga, bueno, ya pasó el periodo de impugnaciones, ahora nos toca, recuerda que estamos hoy a 7. Porque a mí me gusta eso, las dos partes. Unos me hablan enojados porque tal cosa, me dijeron, Raúl, tal cosa, y los otros del otro lado también. No se queda bien con nadie cuando hay este tipo de crisis. Claro. Bueno, hay dos escenarios, que el tribunal ya revivieron las recomendaciones de la OEA, pero viene el tribunal y dice, bueno, vamos a la declaratoria y es Juan Orlando presidente. O, puede decir, es Salvador Narrala, porque aunque no quieren revisar las urnas. Raúl, no solo es un escenario posible, están avanzando hacia ahí. Están avanzando. Cuando presentan estas actas, y este señor Jesús, creo que es el representante de ellos. Jesús Mejía, el gerente Mejía. Cuando él presenta esto, cuando firman el acuerdo y dicen, sí, aceptamos lo de la OEA, pero de nuestro lado, y además no necesitamos firmar, sino que tenemos la palabra, y el presidente sigue hablando ahí de que él es el presidente electo a la vez, además de presidente, cuando David dice, bueno, una cosa es lo que diga el Partido Liberal y lo que diga Narrala, pero aquí, y todo eso, el avance va hacia ahí. Yo creo que si la alianza no entiende eso, que el avance va hacia ahí, realmente no sé qué es lo que está pensando, cuál es su pensamiento político, pero el avance va hacia ahí. El tema que estamos colocando de manera responsable aquí, desde mi perspectiva, es que si eso se da en el marco de un acuerdo, ya vimos ahorita que ya empiezan a haber varias tomas, va a reactivar de nuevo una situación de que la crisis política se va a expresar ya no en las urnas, ni en la discusión, ni en los medios, sino nuevamente en la calle, lo cual puede generar una situación bastante complicada, convulsa, y sobre todo va a dejar un gobierno que va a estar desconocido, impugnado,
no solo por la alianza como Narrala y Mel como políticos, sino por buena parte de la ciudadanía que cada vez más ha ido considerando que todo este planteamiento tiene que ver con algo que la ciudadanía considera y que hay indicios para ello también de una candidatura que era ilegal. Entonces vamos a estar en un país con una tensión permanente donde la gobernabilidad, por lo menos la gobernabilidad democrática, va a estar muy complicada y difícil. Pero realmente lo que usted plantea es un escenario, creo yo, que no solo es posible, que van avanzando hacia él. ¿Y usted qué piensa? ¿Qué va a pasar? Yo creo que realmente tampoco la tiene fácil. Yo creo que todo este tema de la OEA era un tema que no se lo esperaban. Yo creo que la fuerza que demostró por lo menos a nivel presidencial la alianza no se lo esperaban. Esta ciudadanía que ha salido no lo esperaban. Yo creo que es posible, es necesario que realmente haya una salida pactada, ¿verdad? Y que realmente los acuerdos que ahí se lleguen y las verificaciones que ahí se lleguen y las correcciones que ahí se lleguen deben ser finalmente, si son parte de un acuerdo democrático, aceptados y llamar a un trabajo. Ahora, como le digo, hasta ahora pareciera que el empecinamiento va hacia el escenario que usted planteaba y que puede traer las complicaciones, que ni siquiera se pueden predecir, porque siempre hay un elemento que se le llama contingencia. Uno sabe cómo empieza algo, pero no sabe cómo va a terminar en una crisis política. Sí, lo que yo no quiero es que haya convulsión social, que platiquen lo que usted dice. Es necesario que se sienten a platicar, porque no pueden estar con esas tomas, no puede haber enfrentamientos. Si hacen marchas, que sean marchas pacíficas. La del domingo de la Alianza fue una marcha pacífica. Despuésito de las elecciones que salieron los nacionalistas, que fueron bastantes aquí en Tegucigalpa, porque también eso sí lo vamos a aceptar, que el Partido Nacional no ha salido a las calles, y eso es bueno porque se imaginan confrontados nosotros los hondureños en la pobreza que vivimos, el país de Latinoamérica más pobre, no hay trabajo aquí en Honduras, y que ahora estemos enfrentados otra vez, ni 10 años se han cumplido del 2009 y ya estamos en lo mismo. Sí, pero también es bueno decir, Raúl, que porque la gente también más o menos dice, pero ¿por qué estos salen a las calles mientras que el otro no? No, también es mucho más fácil no salir a la calle cuando usted tiene la arquitectura institucional y está en el poder. Pero ¿y si Dios primero que no? ¿Y si al final los nacionalistas deciden hacer sus marchas también? No, yo creo que esas marchas y sobre todo si se cruzan y todo eso, no, yo creo que es eso, avivar la, ¿cómo se llama? La crisis, y sería una cuestión muy nefasta. O sea, una crisis política solo se soluciona con una salida política. En algo estoy totalmente de acuerdo con Montoya, cuando plantea que esto se sale de las cuestiones meramente normales que hemos tenido y que por lo tanto las crisis requieren salidas de otro tipo. Y ahí es donde las salidas tienen que ser políticas, por eso se llama política, porque realmente existen posibilidades, así como de tensión y conflicto. La política y la democracia nos niega también la posibilidad del diálogo y los consensos. Son dos cosas que están en contraposición. A veces prevalece una cosa y a veces prevalece otra, pero al final conviven. Conflicto y consenso son parte normal de la política. Mel Zelaya, según usted, ¿qué está pensando? Bueno, yo creo que presidente Zelaya, yo creo que ese es un tema importante porque es uno de los grandes jugadores. ¿Sí? Yo creo que sentar a Narrala, porque aquí hemos hablado de sentar a los candidatos también, sin la participación, o por lo menos sin el consentimiento y de alguna manera participación del coordinador de la alianza y sobre todo coordinador de Libre, realmente es uno de los artífices importantes de esta salida política, ¿no? Yo creo que es fundamental la participación del presidente Zelaya en la salida política de esta crisis, porque de alguna manera el hecho que Narrala esté como candidato es parte de él como constructor de la alianza y de esa fuerza política con las características pues que tiene y que dio la sorpresa electoral. Pues. Son dos personalidades distintas, Narrala y Mel. Bueno, yo creo que ahí está la habilidad política de Mel, juntarse él con Narrala y llevar a Narrala libre. Recuerde, Raúl, es que mire, esto ha venido, a veces tenemos memoria corta. La gran sorpresa de la alianza es precisamente lograr convivir en un partido como Libre, como una candidatura como la de Narrala, con todas sus características
digamos, de una persona que viene de afuera de la política, a diferencia de Mel, que prácticamente la mayor parte de su vida, o sea, probablemente no la mayor parte, pero una buena parte, muchos años, décadas, ha estado en la política y conoce la política y sabe cómo se juega la política. Entonces, no, Mel es terrible. Yo creo que sabe recuerde que probablemente en su programa, al igual que muchos otros medios, a la alianza no le daban posibilidad de caminar ni un mes, narrar la email. Decían que eso ya se iba a desarmar, que eso no era inconvivible, que era el agua y el aceite. Mel ha demostrado la habilidad política de mantener la alianza hasta donde la mantiene hoy, reclamando una victoria electoral. Ahora, yo creo que también Narrala en las últimas semanas, ya hacia el proceso electoral, tuvo un cambio y cada vez más, obviamente es mucho más nuevo, va agarrando ciertas características de un político, ¿no? Yo no sé si va a seguir en la arena política, independientemente de cuál sea el desenlace final de esta crisis, pero ha ido aprendiendo rápidamente algunas características propias de un político que se maneja ahí. Yo creo que eso es importante también reconocerlo, ¿no? Ha estado tan interesante el programa. Ponga atención a lo que voy a leer ahora. Aquí estoy, se está comunicando conmigo el coordinador de la alianza, José Manuel Zelaya Rosales, expresidente del país, Mel. Me escribe Mel Zelaya en este momento. Pienso que ganamos y que no quieren entregar. Y que la salida es un gran acuerdo. Dile, Raúl, que la salida es un acuerdo, que se forme un nuevo conteo, dice Mel, con otros árbitros. El Tribunal Supremo Electoral no tiene credibilidad. Mel piensa lo mismo que Narrala. Aquí me lo está escribiendo el expresidente José Manuel Zelaya Rosales. Aquí está. Estaba viendo el programa y me lo escribe. ¿Qué piensa, doctor Sosa? No, yo creo que con la experiencia de Mel sabe que los acuerdos son los que allanan el camino, ¿verdad? Ahora esos acuerdos hay que construirlos, esos acuerdos hay que pactarlos. Él de alguna manera siempre hace alusión a un acuerdo que firmó, que es el de Acuerdo de Cartagena, que le permitió retornar al país y impulsar la construcción de Libre en un primer momento, dar una batalla electoral muy importante como la de 2013 con Ignacio Mara y estar hoy en las condiciones que está, profundamente óptimas y de éxito político. Realmente, yo le diré una cosa, el presidente Zelaya ya es un triunfador en este proceso electoral. Sí, claro. Ya es un triunfador con lo que ha hecho. Entonces, sabe que los acuerdos son la salida, pues, y que lo demás solo es la confrontación. Y el presidente Zelaya siempre ha llamado a las cuestiones pacíficas. Entonces, entiendo yo que las cuestiones pacíficas son precisamente para demostrar esa fuerza ciudadana, esa fuerza social, esa fuerza que tiene la alianza, pero finalmente la salida tiene que ser, insistimos, política y él lo sabe muy bien. Sí, aquí voy a leer lo último de Mel, gracias a la gente que nos está reportando el programa. Si Estados Unidos pide anular, no queremos anular. Los liberales quieren anular, no aceptamos, dice Mel. Bueno, Luis Zelaya dijo ayer que dio declaraciones sobre esto. Dice, si Estados Unidos pide anular, no queremos anular. Los liberales quieren anular, no aceptamos, dice el expresidente Zelaya. No aceptamos anular las elecciones, dice Mel Zelaya. Aunque Estados Unidos pida anular, no aceptamos. Si los liberales quieren anular, no aceptamos, dice el expresidente José Manuel Zelaya Rosales. Bien, así es la posición. Bueno, hay unos que me dicen, ¿vos sabés de la historia de cierto medio? Pues yo no sé nada. Hay cada quien que responda por sus actos. Bien, un saludo al expresidente Zelaya que se ha comunicado con nosotros. También Beatriz Valle, saludos a Bea. Y bueno, nos vamos. El resumen, porque tengo una última pregunta. Prepárame eso del Partido Liberal que te tengo, que es la última pregunta que le voy a hacer a él sobre lo que está pasando en el país, en la política. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, yo creo que vamos hacia... El país tiene que llegar a un momento que tiene que tener presidente. Se hicieron unas elecciones. Me dice el empresario Alejandro Álvarez, Raúl, que cuenten los votos y ya.
porque también la gente, no es una buena salida. La gente tiende a cansarse también. Digamos algo. ¿no? Mira, por ejemplo, no sé cuánta gente me habló molesta porque no podía entrar. No, pero yo quiero colocar un elemento. Sí, solo quiero decir que el licenciado Miguel Calix, que era el otro analista invitado, no pudo llegar al programa porque él vive en Valle de Ángeles, ¿verdad? Y no pudo entrar, sí, igual que compañeros nuestros del canal que hasta ahora que han desalojado pacíficamente la toma de la entrada a Tegucigalpa por Valle de Ángeles, pues agradezco al licenciado Miguel Calix que se ha disculpado y comprendemos el por qué no pudo estar hoy con el licenciado Eugenio Sosa en este análisis que estamos haciendo de lo que está en el país. Que cuenten los votos y ya. Hay gente también, licenciado Sosa, que ya dice, no, ya paren, queremos ir a trabajar, no queremos perder los trabajos, que la economía no se pare. Hay otros que dicen, marchemos pacíficamente y que se respete la votación, pero el país, al fin, ¿hacia dónde vamos? No, yo creo que no está totalmente definido. Dijimos que una cuestión era esta. Lo deseable, y yo creo que no está cerrado, es la posibilidad de estos acuerdos. Y un acuerdo puede ser, bueno, si las dos fuerzas están de acuerdo, que tienen su propia información que ganaron y están de acuerdo a contar los votos, pues podrían contarlo. Yo no creo que eso podría llevar una gran cantidad de tiempo, ¿no? Si la ciudadanía ya esperamos. Mire, dos extremos. Don Alejandro Álvarez, que es empresario, que cuenten los votos y ya. Pues sigue. Voto por voto y acta por acta, dice Fausto, el famoso dirigente del MEU. Fausto Calix. Fausto Calix. Le manda saludos, Fausto. Dice. Saludos a Fausto, sí. Gracias. Bien. No, yo creo que esa es una buena salida. Repetir las elecciones, nulidad de elecciones sería un proceso mucho más largo. Ojo, dije Walter García, no suele contar los votos, es validarlos. Bueno, contarlos implica la revisión, pues. Sí, revisión, ver si está alteraciones, verlo con las actas, verlo con los cuadernos, ver todo eso de nuevo. Raúl, yo creo que nosotros a veces exageramos esto de los tiempos. Si realmente parte del acuerdo necesita modificar que la declaratoria se debe extender un poco y realmente se llama la tranquilidad mientras ese proceso y se empieza a contar cómo es, pues bueno, yo creo cuál es el problema. O sea, salidas políticas, aquí hay que dejar claro una cosa, salidas políticas hay. Y no es excusa ni los tiempos, ni un montón de elementos que se plantean. Lo que se necesita es voluntad y lo que necesita es compromiso democrático con el país. Y realmente, si esas condiciones existen, la ciudadanía no es tonta, la ciudadanía entiende estos procesos y entiende cuándo está en una situación normal y cuándo está en una situación de crisis, y por lo tanto, los problemas con los tiempos de quién. Los tiempos tienen que ser los tiempos de la nación, y los tiempos de la nación y del país requieren que sean los acuerdos mejores y que se lleven el tiempo que se tiene que llevar. Hoy hay conferencia de prensa de la Alianza y Convergencia, vamos a movilización total en todo el país, dice José Manuel Zelaya Rosales. Bien, antes de irnos, la tercera fuerza volvió a quedar en tercer lugar, el Partido Liberal de Honduras. Esta vez no llega ni a los 500,000 votos el Partido Liberal, que es una catástrofe para el Partido Liberal, eso no lo podemos esconder, a pesar que Luis Zelaya era un buen candidato, es un gran profesional, me parecía que su plan de gobierno era bastante bueno, pero los liberales no fueron a votar por él. Muchos liberales se fueron por Narrala, pero ahora hay una crisis en el Partido Liberal. Así ha decaído el Partido Liberal, dice, el 38.9% sacó Elvin Santos contra Pepe Lobo. En ese momento el Partido Liberal sacó 817.254 votos. En la siguiente elección que Mauricio enfrentó como candidato del Partido Liberal, pues ahí perdió con Juan Orlando Hernández. Quedó en tercer lugar Mauricio, primera vez en más de 100 años que el Partido Liberal quedaba en tercer lugar. 632.320 votos para un 20.3%. Y la última elección, esta que acaba de pasar, el Partido Liberal no llega ni a los 500,000 votos. O sea, Luis casi sacó la mitad de lo que sacó Elvin. 483.784 votos para un 14.73%. Y hay crisis en el Partido Liberal porque unos apoyan las posiciones de Luis Zelaya, están a favor de Luis Zelaya, creen que Luis Zelaya debe seguir en el Partido Liberal como ya dicen que debe ser de nuevo candidato, es el presidente actual del Central Ejecutivo, pero otros dicen que Luis nos ha llevado al partido a la derrota más grande de la historia, incluyendo saca menos votos que Mauricio Villegas
y que el Partido Liberal está en una crisis. Ahí anda Marcia Villeda pidiendo que quiten al central ejecutivo que preside Luis, también está José Luis pidiendo que lo quiten, está hablando Carolina Echeverría Jailut, y en cambio otros están totalmente a favor. El Partido Liberal sale con una pobre votación, sale afectado indudablemente, tiene menos alcaldes, tiene menos diputados en más de 120 años. Nadie podía imaginarse hace una década, en el 2006, cuando Mel Zelaya fue la última vez que ganó el Partido Liberal, Mel Zelaya candidato presidencial liberal y Elvin Santos vicepresidente, fue la última vez que ganó el Partido Liberal. En enero del 2006 asumió la presidencia del país cuando Mel era liberal. Ahora el partido saca 483.784 votos y a pesar de que está en tercer lugar con esta pobre votación de los liberales, que se fueron muchos con Nasralla, pues ya está dividido en la facción de Luis y otra facción que habla de quitar el central ejecutivo que preside el ingeniero Luis Zelaya Medrano. ¿Qué piensa de esa crisis ya generada en el Partido Liberal? Yo creo, Raúl, que el Partido Liberal no ha salido de la crisis de 2009, sigue en la misma crisis, ¿verdad? También yo creo que el caso de echarle toda la responsabilidad a Luis de esa crisis que entró en los... ¿Cuántos meses tiene Luis de estar en el Partido Liberal? Realmente un año, casi un poco antes de las primarias y luego. Realmente es difícil. Aquí el gran tema es que la elección, el voto ciudadano en el nivel presidencial agarró dos grandes extremos. El extremo de la reelección y el extremo de la antireelección. Y en el imaginario ciudadano, la antireelección la representaba la Alianza y Nasralla. Y por eso ahí se fue. Yo le voy a recordar algo, Raúl, probablemente no se acuerda. Hace 4 años, creo que más o menos, nos sentamos en un extremo de este set con Cocoya Budó, usted y otra persona que no me acuerdo. Y les dijimos, si el Partido Liberal no tiene una estrategia de diferenciación con el Partido Nacional y con gobierna, en ese momento estaban celebrando la canasta básica, no van a poder renovarse y recuperar bases ciudadanas. Y eso sigue siendo el desafío. Y Luis, a pesar que sacó pocos votos, sí empezó por esa ruta, pero creo que el contexto de polarización electoral no le favoreció. Ajá, ¿y qué va a pasar con estas diferencias que hay? Bueno, yo creo que Luis es una persona, yo lo miro con mucho temple, con carácter. Yo no creo que sea fácil que lo quiten. Yo creo que esa crisis interna va a tener ahí que resolverse también, a lo mejor, o van a nuevos plebiscitos, asambleas o elecciones, a esperar elecciones. O se sientan a platicar también. También tienen que sentarse, porque la pregunta es cuáles son los mejores intereses para la institución partidaria para que siga siendo competitiva. Yo le digo una cosa, Partido Liberal, aunque solo tiene ese voto en el nivel presidencial, sigue siendo una fuerza importante a nivel local. Libre no puede pasar de 30 alcaldías en 2 elecciones. ¿Cuántas tiene el Partido Liberal? ¿Cuántas tiene el Partido Liberal? Y Libre, sí, la fuerza del Partido Liberal, la fuerza que le queda al Partido Liberal son los alcaldes que ha sacado. Porque ahí tiene arraigo todavía, tiene arraigo. Pero sí tiene arraigo en los alcaldes. Y la Alianza sacó menos, la Alianza Libre sacó menos diputados. Menos diputados porque le afectó todo el problema interno. Todos los que se fueron, los que se salieron, todo el transfugismo y todo eso. Ese por un lado. Y en el nivel electoral local, no pasó en lo que tenía. Yo entiendo que son más o menos las proyecciones similares, 30 alcaldías. Un partido para que tenga arraigo, no solo para ganar un nivel presidencial, sino para que sea un partido sólido, tiene que tener arraigo municipal y departamental. Y ahí todavía le faltan muchos kilómetros a Libre, entendiendo que también es un partido nuevo y relativamente nuevo, a pesar de que tiene todas las bases liberales con experiencia, o una buena parte, pero realmente un partido se arraiga ahí. Es decir, lo que quiero decir yo, no celebren ya casi como la desaparición del Partido Liberal. Tiene mucho arraigo, sobre todo a nivel local. Bien, ojalá que los liberales platiquen y se arreglen. Mel es el Messi de la Alianza, dice Germán Girón. Nunca pateó una pelota Mel en su vida, tampoco nos engañemos, pero sin duda ha mostrado que es un hombre muy hábil políticamente, y ojalá que don Manuel Zelaya Rosales, el presidente Juan Orlando Hernández, Salvador Nasralla, don Mauricio Oliva, todos los actores políticos lleguen a un acuerdo en beneficio del país. Doctor Nomás. Bueno, gracias por la invitación. Ha sido un gusto. Igual. Bien, pasen buen día, los invito a continuar en sintonía de Canal 11. Gracias por estar con nosotros en la entrevista. Tenemos una variada y muy buena programación para el día de hoy. Que estén bien.
Esto fue La Entrevista con Raúl Valladares.